En Hebreos 6, versículos 1 al 3, el autor del libro de Hebreos dice: por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Esa es la meta que Dios tiene para todos nosotros. La palabra perfección significa completo y que no falte nada, e implica ser hecho a la imagen de Cristo, permanecer en Él y manifestarlo, caminar como Él caminó. Y la Biblia nos dice una y otra vez que esa es la voluntad de Dios para cada ser humano. No es el evangelio americano de haz una oración, he aceptado al Señor, ahora vivo mi vida y voy a la iglesia una vez a la semana. Ese es un evangelio falso. Puede que no llegues al cielo si vives de esa manera. Y si lo haces, te llevarás una sorpresa amarga y te desanimarás mucho cuando te des cuenta que no te preparaste para cumplir tu verdadera asignación, que comienza en la eternidad. Esta breve vida es nuestro periodo de prueba, es nuestra prueba, es nuestro ensayo general para el reino. Así que ser salvo, como lo llamamos, recibí al Señor. Ese es el primer paso. A partir de ese paso, Dios desea, Él ordena a todos los cristianos que sigan adelante hasta alcanzar la madurez plena. Él desea y ordena a todos los cristianos que sigan adelante para crecer hasta alcanzar la medida de la estatura de Cristo. Lo dice en Hebreos 6, sigamos adelante hasta alcanzar la madurez plena. Eso es lo que significa la palabra perfección, ser plenamente maduro sin que falte nada. Significa tener humildad, pureza, amor, temor de Dios, obediencia. Estás permaneciendo en Él y lo manifiestas haciendo su voluntad. Dios dijo que cada cristiano avance hacia eso. Ahora bien, la razón por la que muchos en la iglesia moderna no tienen idea de que están llamados a eso, ni siquiera saben cómo hacerlo y ni siquiera lo intentan, es porque no se nos han enseñado las doctrinas fundamentales de Cristo. Las doctrinas fundamentales de Cristo son estas. Él dijo, no volvamos a sentar estas doctrinas, y las menciona. El arrepentimiento de las obras muertas y la fe en Dios y la doctrina de los bautismos, que es plural. Hay un bautismo de agua, un bautismo del Espíritu Santo, un bautismo de fuego y un bautismo de sufrimiento. Todas estas son doctrinas fundamentales. La imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Así que, como creyentes, debemos comprender los juicios de Dios y asimismo comprender el juicio eterno. Es un fundamento. Si la comprensión de esa verdad está establecida en nuestro corazón, ahora tenemos un fundamento en nosotros para poder seguir adelante. Él dijo, no echando otra vez el fundamento. Luego dijo, y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Lo que significa que si estos fundamentos, esta comprensión de los juicios de Dios no están en nuestro corazón, no se nos permitirá avanzar hacia la madurez. Son necesarios. No se puede construir un edificio conforme a su deseo, diseño y propósito original sin unos buenos cimientos. Por lo tanto, comprender los juicios de Dios. Al final, si las personas están perdidas y condenadas eternamente, eso es parte de los juicios de Dios. Eso es para las personas que no son salvas. No estamos hablando de eso hoy. Eso es para otro mensaje porque eso es parte del juicio eterno. Se nos dice en la Biblia, en Eclesiastés, si un árbol cae al sur o al norte, allí queda. Eso habla de la eternidad. Los hombres son árboles en la Biblia. Significa que cuando dejas esta vida, tu estado será definitivo. Si mueres perdido, permanecerás perdido. Si mueres salvo, permanecerás salvo. Si mueres impío, permanecerás impío. Así que esos son juicios eternos, pero esperemos que todos estemos más allá de eso. Hemos entregado nuestro corazón a Cristo.
Así que necesitamos comprender los juicios eternos en Cristo, un juicio para nosotros. Nuestro juicio es una evaluación. Seremos evaluados por Dios. Seremos colocados en el reino de Dios con diferentes niveles de autoridad, gloria, recompensas, poder, influencia o falta de ellos. Dios tiene un reino y quiere que sus hijos e hijas dirijan su reino con Él. Es exactamente así. Él dijo, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono. Así que esto es algo mucho más grande, una meta de vida superior a tener una casa o un auto de cierto tamaño. Y queremos hablar de estas cosas. Ahora veamos esto. Parte de lo que debemos desear son los juicios de Dios. En ese contexto, entiendo que se trata de las correcciones y el trato de Dios. Debemos desearlas. Señor, corrígeme ahora. Humíllame ahora. No quiero ser humillado en el día del juicio. Quiero que las cosas se corrijan, se arreglen y se pongan en orden ahora. En ese día quiero que Él diga, bien hecho. Y tengan en cuenta esto. Todos necesitamos correcciones. Todos la necesitamos. No podemos hacerlo sin sus correcciones. Es parte de nuestro entrenamiento. A cada hijo e hija que Él recibe, los corrige. Y dice en la Biblia que si no eres corregido, no eres hijo ni hija. Corrección es la palabra castigo. Y dice, aunque la corrección es dolorosa en ese momento, produce el fruto apacible de la justicia. Así que queremos fijarnos en eso. Número 1, Génesis 18:25. El Señor es el juez de toda la tierra. Ahora bien, sí, Él es el novio. Es el amante de nuestra alma. Es el rey. Es el juez. Y vemos que en Mateo 24, hacia el final de los tiempos, Jesús es el novio. Él es el amante de nuestra alma, pero también es el rey y también es el juez. Sí es nuestro Padre, es todas esas cosas. Dios es infinitamente multidimensional. Y también queremos conocerlo como juez, y sus juicios son buenos. Amén. En Santiago 5:9, Él dice, no os quejéis, es decir, murmurar o quejarse. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Mirad, el juez está a las puertas, se refiere al Señor. Pero sus juicios son buenos porque cuando llegan, se corrigen los errores. Las montañas se derrumban, los valles se elevan, lo torcido se endereza y los caminos escabrosos se allanan. De hecho, toda la creación espera los juicios de Dios. Sí, la manifestación de los hijos maduros, pero la tierra está esperando los juicios de Dios. Esto es lo que dice en Primera de Crónicas 16:33. Entonces los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor. Los árboles se regocijarán delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra. En Isaías dice, los árboles del campo darán palmadas de aplauso. La creación dirá, gracias a Dios, Él va a volver, Él va a juzgar todo y lo van a arreglar, porque la tierra sufre ahora debido al pecado del hombre. Bobby Conner estaba ministrando en una ciudad de Texas. Hace años, no sé si recuerdan en las noticias, Carla Faye Tucker fue condenada a muerte. Ella estaba involucrada en el satanismo, participó en un asesinato, estaba poseída por demonios y fue a prisión. En la cárcel nació de nuevo radicalmente, fue liberada. Se convirtió en la prisionera modelo. Todo el mundo, incluidos los guardias, vieron el cambio innegable. Su rostro resplandecía con el amor de Dios. ¿No es increíble? Así que apelaron. Ahora todo el mundo lo sabía.
Todo el mundo sabía que ella no era la misma persona. Apelaron para que le concedieran cadena perpetua en lugar de la pena de muerte, y el Estado lo rechazó. Dijeron que no y la ejecutaron. Ahora presten atención a esto. Bobby Conner llegó a la ciudad para una reunión de ministros y dijo que había sequía en la ciudad. Dijo: Dios abrió mis oídos y oí a todos los árboles gemir. Los árboles gemían. Y dijo: oh Dios, ¿por qué hay juicio sobre esta ciudad? ¿Por qué hay sequía y por qué los árboles están gimiendo? Dios dijo: porque no mostraron misericordia con Carla Faye Tucker. Sequía por mucho tiempo. Bobby llegó a la reunión y compartió a los pastores. Dijo: arrepintámonos ya y pidamos perdón. Se arrodillaron, oraron. Él dijo: te lo prometo, Joe. Mientras de rodillas, la lluvia llovió sobre la ciudad. Ven, la tierra está esperando. No podemos esperar a que el Señor regrese y juzgue la tierra, porque Él se ocupará de todo, y entonces las maldiciones serán quitadas. ¿No es increíble? Así que los juicios del Señor son buenos. Los juicios son liberadores. Los juicios nos liberarán de las cosas que nos van a destruir. Los juicios nos liberarán de las cosas que serán horribles si no se resuelven antes del día del juicio. Cuando hablo de juicios me refiero al castigo temporal, a las medidas correctivas de Dios ahora. Dios dijo que debemos desear eso más que el oro. En Hebreos 4, versículo 13, hay algunas cosas que debemos saber acerca de los juicios de Dios. En primer lugar, dice: y no hay cosa creada oculta a su vista. Este es un versículo del Nuevo Testamento. Sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que cada uno de nosotros va a rendir cuentas. Creo que incluso ahora en nuestra vida temporal en la tierra, recibimos de tiempo en tiempo evaluaciones del Señor, y entonces Él decide nuestro futuro basándose en eso. Y eso es un juicio. ¿Lo entienden? Así que cómo caminamos con Dios, nuestra fe, amor, obediencia. Durante esta temporada Dios nos evalúa. Si lo hemos hecho bien, Él lo medirá y seremos promovidos. Si no, no nos promoverá. Volveremos a dar la vuelta a la montaña. Esos son los juicios del Señor. Así que Hebreos dice que todo está abierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Por lo tanto, para prepararnos para el juicio, debemos comprender lo que Dios busca. Verán, para el día del juicio, eso es lo que queremos ver. Cuando todos nos presentemos ante el Señor, la Biblia nos dice que todos los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo. Ahí todos seremos recompensados. ¿Conforme a qué? Las obras, las acciones que hicimos o dejamos de hacer en el cuerpo, ya sean buenas o malas, serán recompensadas. Así que necesitamos saber, si queremos prepararnos para ese juicio, tenemos que saber qué quiere Dios de mí. Cuando llegue ahí, ¿qué es lo que Él va a querer? Verán, es un examen a libro abierto. Léanlo. En primer lugar, esto es lo que Él quiere. Quiere nuestra transformación. Cuando recibimos a Cristo por primera vez, somos liberados de la pena del pecado. No iremos al infierno, pero Él quiere que seamos liberados de los efectos y del poder del pecado. Así que Dios busca la transformación. Romanos 8 dice que Cristo es el primero de muchos hermanos, que debemos ser conformados a su imagen. Ese es el gran propósito de la gracia salvadora de Dios, no solo para liberarnos de ir al infierno, sino para transformarnos a la imagen de Cristo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Así que número 1, Dios quiere que conozcamos a Jesús. Conocerlo, eso es la vida eterna. Decimos que creer en Él es vida eterna. Lo es, y conocerlo es creer en Él. ¿De acuerdo? Yo conozco a mis ovejas y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. ¿De acuerdo? Así que 1, conocerlo. Número 2, ser conformados a Él, habitar en Él, permanecer en Él y manifestarlo a Él. Es decir, manifestar su carácter, naturaleza y obras. Eso es lo que Él buscará en el día del juicio. ¿Lo conocí? ¿Fui hecho a su imagen? ¿Me comporto como Él? ¿Tengo su carácter y su naturaleza? ¿Hago las obras que Él me asignó o hago mis propias obras? Seremos evaluados por eso. Ahora bien, hay otras formas de ver lo que Dios quiere. Dios es santo. Él exigirá santidad. En Levítico 10:3, Dios dijo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí. En Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Dios es santo. Él nos santifica. La razón por la que nos santifica es para salvarnos de entrar en su presencia sin estar santificados. La razón por la que Dios no se acerca más es porque no quiere hacernos daño. Porque sin santidad su naturaleza se opone al orgullo, a la carnalidad y al pecado. Él nos ama hasta la muerte, pero tiene que mantenerse a distancia. Si se acerca más, nos quemará si no le hemos permitido obrar la santidad en nosotros. Es la verdad. Por eso quiere que seamos santos. Escuchen esto. Y la santidad no es solo nuestra justicia legal. Cuando nacemos de nuevo somos declarados justificados. Esa es nuestra justicia legal, pero nuestro caminar tiene que ponerse al día con nuestra justicia legal. Por eso se nos dice, persigan la santidad, busquen la paz con todos los hombres y la santidad. Es imposible ser santo si no se busca la paz con todos. Si tienes ofensa, si deshonras a tus padres o eres grosero con alguien, o hay alguien que no te gusta, tienes una actitud, críticas, si tienes algo en tu corazón contra alguien, nunca serás santo, nunca, no puedes serlo. Debemos buscar la paz con todos y luego la santidad. Sin esas dos cosas nunca veremos a Dios. Así que tenemos que entender eso. En Primera de Pedro 1, versículos 15 y 16, Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Es un Dios santo. Por eso quiere que seamos como su Hijo Jesús. Quiere que permanezcamos en Él. Una buena definición práctica de santidad, aunque no es completa, se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para afirmar vuestros corazones ante Dios Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que al amar a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos, es santo. Si realmente amamos a alguien, el amor verdadero y santo no codicia. No es iracundo, egoísta, maquinador, desobediente, nada de eso. El amor no hace daño. Así que debemos perseguir eso por encima de todas las cosas. Señor, lléname del amor de Dios. Es mejor que aprendamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estas son las cosas que vamos a ver. Una de las razones por las que sabemos que Dios buscará el amor en el día del juicio es por Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio.
Así que todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, sabes que es posible decir y hacer cosas que parecen muy amorosas. Pero Dios conoce los motivos de mi corazón. Así que todo eso saldrá a la luz en el día del juicio. Solo una vida que vivir, que pronto pasará. Solo lo que se hace en Cristo perdurará. Amén. Así que el amor es otra cosa. Dios quiere que estemos arraigados y cimentados en Cristo, que habitemos en Él, caminemos con Él, hagamos su voluntad, vivamos una vida santa y crezcamos hasta alcanzar la plena estatura del amor de Jesucristo. Si comprendemos esto, entonces sabremos tras qué ir. Definimos la santidad como amar verdaderamente a Dios y amar sinceramente a las personas. También se define como la obediencia a todos los mandamientos de Dios. En Juan 14, versículo 21, Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En el versículo 23 dijo: yo le amaré, mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada en él. En el versículo 21, me manifestaré a él o a ella. Así que no podemos decir amo a Dios, no amamos a Dios, no somos santos. La santidad significa amar a Dios todo corazón, alma, mente, fuerzas, tratar de más, el mismo amor con el que quieres que te traten a ti. Eso es la santidad, eso es por lo que seremos juzgados, todo revisado. Será comparado. Mi vida no será comparada con la tuya ni con nadie, será comparada con la de Jesús. Tu vida no será comparada con la de nadie más. Por eso es una tontería hacerlo. De hecho, hay un pasaje en las Escrituras en el que en el día del juicio Dios resucitará a otras personas en el juicio y las comparará con nosotros. Y te lo explicaré. Ay de vosotros, Corazín y Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotros se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, todavía estarían en pie hoy. Él las comparará. Dijo: ay de ti, dijo, ay de esta generación, porque la reina de Saba se levantará en 1911 el juicio y os condenará, porque vino de lejos para oír la sabiduría de Salomón. He aquí hay uno mayor que Salomón. Así que Jesús nos enseñó que en el día del juicio traerá a la gente. Por ejemplo, digamos que alguien pasa por algunas cosas difíciles en su vida y se entrega a la autocompasión y siempre lo usa como excusa. Bueno, me maltrataron cuando era niño. Bueno, a todos nos maltrataron. Incluso mis hijos lo fueron. Odio decir eso. Ojalá no fuera cierto. Intentamos ser los mejores padres que pudimos, pero miro atrás y pienso: Dios mío, podría haberlo hecho mejor. Pero solo puedo hacerlo mejor ahora. Entonces no pude hacerlo mejor. Fue lo mejor que pude hacer. Todos tenemos heridas. Todos hemos sido heridos. Pero algunas personas lo utilizarán como excusa. Dirán: no puedo superar esto. Fui abusado. Y Dios dirá: un momento, te mostrará a otra persona. Dijo: serás juzgado en el día del juicio. Ellos tuvieron la misma situación y peor, y mira lo que hicieron. Ese principio está en las Escrituras. Di la verdad, pastor. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre cómo será nuestro juicio. Y cuando lo entendamos, entonces podremos empezar a decir: de acuerdo. Entonces entenderemos la sabiduría, empezaremos a decir: Señor, júzgame ahora, júzgame ahora. Y te darás cuenta de que esta es una buena oración. Corrígeme ahora, corrígeme ahora, corrígeme ahora. Pero antes de llegar a eso, quiero darles algunas promesas porque ya puedo oírlo. Por lo general, las personas que tienen la conciencia más sensible y que ya están tratando de servir a Dios lo mejor que pueden serán las que dirán: Dios mío, no sé si podré. A veces lo tomarán de la peor manera. Entiendan esto. Cuando Dios nos llama a ser santos, nos da toda la gracia para hacerlo. Si vamos tras ello, Él lo hará. Así que no tienes que decir: Dios mío, no puedo. Puedes. Eres nueva creación en Cristo. Puedes hacer todas las cosas a través de Cristo. Fortalece. Y todo el mundo puede llegar a ser santo. Todo el mundo. Esa es la gloria del Evangelio. La gloria del Evangelio es que su gracia puede llevarnos de ser irritables a ser amables.
Él puede hacerlo. Bien, aquí hay algunas promesas. Quizás quieran anotarlas. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, que vuestro ser sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Fiel es quien os llama, el cual también lo hará. Dios acaba de decir que Él te santificará totalmente, te preservará hasta el regreso de Jesús. Primera Corintios 30 y 31. Cristo es sabiduría de Dios, justificación, santificación, redención. Él es nuestra santificación, tal como está escrito. El que se gloría, gloríese en el Señor. El Señor dijo, yo os santificaré. Luego dijo, yo soy vuestro santificador. Salmo 138, 8 dice, perfeccionaré lo que te concierne. Hebreos 13, 20, 21 dice, el Dios de paz que resucitó a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra para hacer su agrado por Jesucristo. Gloria. En Judas 24 y 25, aquel poderoso guardaros y presentaros, sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Así que Dios lo hará. Eso es parte de nuestra salvación. Él no solo perdonará tus pecados, sino que te cambiará por completo, pero no lo hará sin nuestra obediencia. Hebreos 5, versículo 9. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que si Dios dijo, mi casa será una casa de oración, hazlo. Y cuando Dios dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, ponte manos a la obra. Empieza a orar. Dios, no soy bueno en esto. Dama valentía. Consigue folletos, empieza a obedecerle. Cuando dijo, ama a tu prójimo, ámalo. Ámala. Sírveles. Cuando dijo, vence el mal con el bien, abrúmalos con amabilidad. Abrámalos con bondad. Haz lo que dijo. Y Él dijo, yo te haré perfecto. No vamos a ser santificados sin Él, pero Él no lo hará sin nosotros. Así que ahí están las promesas. Y Él dijo, persíguelo. Iglesia, tenemos que perseguirlo. Tenemos que empezar a ir a por ello. Les diré algo, la pereza está justo al lado de la maldad a los ojos de Jesús. ¿Sabes lo que dijo sobre el hombre que enterró su talento? Se le dio un talento y no utilizó lo que le fue dado para la gloria de Dios. No utilizó lo que tenía para avanzar el plan de Dios en la tierra. No utilizó el talento, la habilidad, la gracia, la riqueza, ni la salud que tenía para avanzar el reino. A eso se le llama enterrar el talento. Algunas personas lo toman y lo gastan todo en el sueño americano. Cuando te presentes ante Dios, Él te preguntará, ¿qué hiciste con todo lo que te di para avanzar mi voluntad en la tierra? Y a quien no lo haya hecho le dirá, siervo malvado y perezoso, atadle de pies y manos, y será echado fuera. Verás, la maldad y la pereza van de la mano. La pereza es lo contrario de negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirle. Así que estas son cosas que Dios exige, pero Dios nos dará la gracia para hacerlo. Ahora, en la última mitad de este mensaje, veamos lo que dice la Escritura. ¿Sobre qué se nos juzgará? ¿Cómo va a ser esto? Segunda de Corintios 5, lo leeré. Versículos 10 y 11. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahora bien, esto es para los creyentes, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el terror del Señor, persuadimos a los hombres. Si leen este capítulo en su contexto, el apóstol dijo, si estamos fuera de sí, es por causa del Señor, pero si estamos en nuestro sano juicio, es para ustedes. Se refiere a estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Así que lo que dice en contexto es que había momentos en que los apóstoles eran arrebatados por el Señor. La gente intentaba hablar con ellos y ellos estaban en trance.
¿Recuerdan que a Pedro le sobrevino un éxtasis? Son arrebatados. Él dijo, pero si estamos en nuestro sano juicio, es para poder ministrarles. Eso es lo que está diciendo. Así que se puede deducir del contexto de esta escritura que el apóstol fue arrebatado. Él experimentó cómo es el tribunal de Cristo. Regresó y escribió sobre ello. Dijo, todos tenemos que comparecer. Por lo tanto, conociendo el terror del Señor, persuadimos a los hombres. Por eso el temor del Señor está en la iglesia. Donde está el temor del Señor hay pureza. Donde falta el temor del Señor, comprometemos nuestros principios. Así que cuando el temor del Señor entra en la iglesia, hay pureza. En todos los lugares donde se menciona el temor de Dios en el libro de los Hechos, entra el poder de Dios y la cosecha de almas. Así que necesitamos esto. Debido a que las doctrinas fundamentales faltan en la iglesia, no tenemos el temor de Dios. El temor de Dios tiene que volver. Entonces recuperaremos la gloria de Dios. Amén. Así que todos vamos a comparar ante el tribunal de Cristo. Ya les dije que una de las cosas por las que todos seremos evaluados es el amor. El amor es llevado a la madurez para que podamos tener audacia en el día del juicio. Ahora bien, hay otra cosa. En 2 de Corintios 5 dice, todo lo que hicimos, todas las obras que realizamos mientras estábamos en el cuerpo. Eso significa que no se trata de las cosas que quería hacer o que tenía la intención de hacer, sino de las que realmente terminé haciendo. Por eso seré juzgado y recompensado. Ahora seremos recompensados por lo bueno y lo malo. Eso es lo que dice. Esto incluye ser juzgados por cada palabra inútil que hayamos dicho. Mateo 12:36. Estas son las palabras de Jesús. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así que aprendamos a ejercer mayordomía sobre nuestras palabras ahora. Aprendamos a dejar que la gracia esté en nuestros labios. Proverbios 22:11. El que ama la pureza de corazón tiene gracia en sus labios, y el rey es su amigo. Bien, entonces seremos juzgados por el amor, seremos juzgados por nuestras obras y seremos juzgados por nuestras palabras, por todas ellas. Él dijo, por cada palabra ociosa, eso significa una palabra inútil. Daremos cuenta de cada palabra inútil. Así que, Señor, ayúdanos. Oremos ahora mismo. Señor, ayúdanos a refrenar nuestra lengua. Señor, te pedimos que tomes el carbón que llevaste a los labios de Isaías y lo traigas a esta iglesia. Señor, queremos ser aquellos que tienen manos limpias, corazones puros y lenguas sin engaño. En el nombre de Jesús. Bien, aquí hay otra cosa que dijo Jesús. Seremos juzgados según todo lo que está en las Escrituras. No seremos juzgados por lo que yo pienso, mi teología, ni por lo que tú pienses, tu teología. No seremos juzgados por eso. Seremos juzgados por lo que está escrito. Y el Señor Jesucristo va a esperar que cada uno de los creyentes lo haya leído. Todo lo que tienes que hacer es leer la Biblia para saberlo. Cuando la gente le hacía preguntas, Él les respondía con otra pregunta. ¿Nunca habéis leído? Les respondía. ¿Nunca habéis leído? Y les citaba pasajes. Él nos juzgará por lo que está en la palabra. Por eso todos debemos leer la Biblia. Eso es lo que dijo Jesús en Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que, si no recibimos algunas de sus palabras, esa palabra nos juzgará. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y espíritu, de coyunturas y tuétanos, y discierne pensamientos e intenciones del corazón. Seremos juzgados por lo escrito en las Escrituras. Mis palabras deben ser santas según las Escrituras. Mis motivos deben ser puros para la gloria de Dios. ¿Están de acuerdo? Jesús dijo en el Evangelio de Juan, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, no hay injusticia en él. Así que seremos juzgados según los motivos de nuestro corazón, el porqué de nuestras acciones.
Tengo un libro, Imagina el cielo. El autor entrevistó a más de 1,000 personas con experiencias cercanas a la muerte. Un centenar tuvo lo que él llama revisiones de vida. Muchas personas han tenido estas experiencias. Hace años, antes de las redes sociales e Internet, no podíamos conectar a todas las personas. Así que la gente tenía estas experiencias todo el tiempo. La gente las tiene. Ahora podemos ver, ¿te pasó? ¿Me pasó? Tuve un accidente, casi me ahogo. Me resucitaron, fui ante el Señor. Él revisó mi vida. Él leyó algunas de esas experiencias y alguien dijo, pero Señor, hice todas estas cosas buenas. Y el Señor les dijo rotundamente, hiciste todo eso para tu gloria. No tiene absolutamente ningún sentido. ¿Lo ven? Así que seremos juzgados de esa manera. Dios será juzgado según lo que dice la Escritura sobre cómo debe un marido amar a su mujer, no según lo que yo piense. Por eso oro todo el tiempo. Dios, ayúdame a amar a mi esposa como tú quieres que la ame. Mi esposa será juzgada según cómo se supone que debe amarme y someterse a mí según la Escritura, no según lo que ella piense, ni según lo que yo piense. No es como piensen ellos, no es lo que diga ese tipo, es conforme a la palabra. Debo amar a mis hijos según la palabra. Los hijos deben honrar a su madre y a su padre según la palabra. Debemos recordar a los pobres según la palabra. Debemos convertirnos en una casa de oración según la palabra. Es la palabra, la palabra, la palabra. Debemos obedecer la gran comisión. Debemos tomar nuestra cruz. Todo lo que está escrito en la Biblia, debemos hacerlo con todo nuestro corazón. Ahora vamos a ser juzgados. Así que hablamos de nuestras obras y palabras juzgadas por las Escrituras. Otra escritura sobre cómo seremos juzgados por las intenciones del corazón. Esa palabra intenciones es propósito, motivos. Presten atención. 1 Corintios 4:5. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. En otras palabras, no debemos juzgarnos. Él aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Intenciones también se traduce como propósito y eso implica motivos. En otras palabras, podemos hacer cosas que parecen muy buenas por fuera, pero Dios conoce el motivo, así que Él lo sacará todo a la luz. Eso es algo bueno. Escuchen, es bueno que lo sepamos ahora, para que digamos, de acuerdo Dios, haz que mis motivos sean puros. Todo esto es bíblico. Kevin Sadai tuvo un encuentro con el Señor. El Señor le dijo, Kevin, las personas no serán juzgadas por cuanto hacen, serán juzgadas por lo que hacen y por la calidad con la que lo hacen. Verán, cuando Jesús dice al final de los tiempos, bien hecho, siervo bueno y fiel, entra, Él no dijo, hiciste mucho. Él dijo, bien hecho. Eso significa que hagas lo que hagas justo ahora. Si estoy en el equipo de adoración, si soy ujier, si doy la bienvenida, si ayudo a Marisa, si ayudo con los jóvenes, cualquier cosa que haga, más vale que lo haga para Dios, lo mejor que sepa hacerlo, con un espíritu excelente, cuando nadie me ve, porque lo estoy haciendo para el Señor. Porque si no vivimos así, tendremos una experiencia triste en el día del juicio. Todo saldrá a la luz. Todo saldrá a la luz. Ahora todo se ve en este momento. Así que los motivos saldrán a la luz. Doy gracias a Dios por mi Padre terrenal. Él me enseñó esto, nos lo inculcó. Mi padre era un hombre temeroso de Dios, vivía según sus creencias. Era lo más alejado de un hipócrita. Lo que veías era lo que había. Yo lo observaba, leía la Biblia todo el tiempo, regularmente por las noches, y la vivía. Era el hombre más trabajador. Trabajé para él durante 7 años, el hombre más trabajador. Era justo con todo el mundo. Era amable. Era generoso hasta el extremo. Cumplía su palabra y no la rompía, aunque le costara. Cumplía su palabra. Y solía enseñarnos. No lo entendía cuando era niño, pero a medida que crecí, cuando me convertí en hombre, esas palabras volvieron a mí. Pero él solía decirnos todo el tiempo, vamos a rendir cuentas ante Dios. Nos enseñaba la parábola de los talentos. Decía, se les ha dado mucho, por Dios, hagan algo con su vida.
Vamos a rendir cuentas ante Dios. Y luego nos enseñaba, hagas lo que hagas, hazlo con todo tu corazón y hazlo lo mejor que puedas, como si fuera para Dios. Así es como todos deberíamos hacer todo. Cuando tenía 14 o 15 años, tenía mi propio negocio en el club campestre. Tenía una concesión para limpiar zapatos y, aunque parezca increíble, ganaba mucho dinero en aquella época. Así es, ganaba muy bien. Ganaba el equivalente a... Si comparamos el valor del dólar en los años 70 con el de hoy, cuando estaba en la preparatoria, ganaba el equivalente a unos $7,000 al mes en efectivo con mi propio negocio. Y tenía un par de negocios. Pero yo era un limpiabotas. Solía decirle a mi padre, oh papá, solo soy un limpiabotas. Él me respondió, Joe, no importa lo que hagas, pero por Dios, sé lo mejor que puedas ser. Vamos, así es como debemos vivir. Cada trabajo que realicemos, si estamos limpiando el estacionamiento, debemos limpiarlo como si lo estuviéramos haciendo para el Señor. En Efesios y Colosenses se nos dice que hagamos lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, porque recibiremos una recompensa de Él. Limpia el estacionamiento para Jesús. Y si nadie lo ve y nadie te da las gracias, ve a casa y di, hice un buen trabajo para Jesús, di la verdad. Eso es lo que va a salir a la luz, las intenciones ocultas del corazón. Ahora bien, todas nuestras obras, todo nuestro ministerio, todos los que están aquí tienen un ministerio, todos sirven a Dios, todo será probado por el fuego. Todas nuestras obras serán probadas por el fuego. Ahora bien, esta es una doctrina fundamental. Esto es lo básico del cristianismo. Todos debemos saber esto mientras avanzamos sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. Primera de Corintios 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Así que todo nuestro servicio, evangelismo, discipulado, enseñanza, ayuda, servicio, ofrenda, ministerio, dentro y fuera de la iglesia, será probado por el fuego. Y para ver de qué tipo era, ¿fue hecho con piedras preciosas, oro y plata, o con madera, hojarasca y paja? Porque cuando venga el fuego quemará la madera, la hojarasca y la paja, pero las piedras preciosas, el oro y la plata, pasarán por el fuego y saldrán más brillantes. Así que dijo, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que Dios juzgará nuestras obras. Juzgará nuestros motivos. Les compartí Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria de Dios es puro. Nos pondrá a prueba para ver si todo lo que hicimos fue hecho con amor. Primera de Corintios 16:14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Si pudiera revelarles todos los misterios y profetizar, y si con mi fe pudiera mover montañas, pero si no tuviera amor, no sería nada. Si entregara todo lo que tengo a los pobres, e incluso mi cuerpo fuera quemado, pero no tuviera amor, no me sirve de nada. ¿Te imaginas, papi? Señor, vendí todo lo que tenía, millones, y lo di todo a los pobres. El Señor dirá, pero no tenías amor. No te sirve de nada. Así que intentamos resumirlo. ¿Qué es lo que Dios ve? También es lo que hacemos. Por eso es muy, muy, muy importante orar Colosenses 1, 9 al 11. Porque si no, aprendemos a esperar en Dios, a orar, a buscar su rostro y a descubrir que lo que estamos haciendo es su voluntad perfecta, esas obras se quemarán.
Salmo 139, versículos 15 y 16, nuestros días escritos libro antes que Colosenses 1, 9 a 11. Señor, llénanos del conocimiento de tu voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que podamos caminar como es digno de ti. Así que tenemos que orar y ser guiados por el Señor. Señor, estoy en tu voluntad. ¿Estoy haciendo las obras que tú quieres que haga? Cuando hagas eso, no hagas nada más. Les daré un ejemplo. A lo largo de los años, he recibido muchas invitaciones para ir a distintos lugares. Las rechazo casi todas, a menos que sienta que el Señor me dice, de acuerdo, ve, porque si no siento que el Señor esté en ello, no voy. Esto es lo que sucederá. ¿Me alejará? Sé que estoy asignado aquí. Lo sé con certeza. De vez en cuando el Señor dirá, está bien, ve ahí, está bien, haz eso, regresa. Pero si voy a algún lugar al que no debo ir, entonces este lugar sale perdiendo. No estoy haciendo lo que debo hacer. Y luego vuelvo cansado y agotado, y durante otra semana no puedo hacer lo que debo hacer. Así que cada persona descubra cuál es la voluntad de Dios y haga eso, y no haga otras cosas. No te inventes cosas. No te imagines cosas. Nosotros no nos inventamos ministerios. No nos inventamos cosas buenas ni buenas ideas. Decimos, Señor, quiero tu voluntad. Cuando Él lo revele, hazlo y no hagas nada más. De esa manera tendrás toda tu energía, talentos, dinero y capacidad para dedicarlos a la voluntad perfecta de Dios. Así podrás hacerlo con excelencia. Y si no conoces la voluntad de Dios, tienes que orar regularmente, Colosenses 1, 9 al 11, y Dios te la dará a conocer. Puede que no oigas una palabra, pero lo sabrás. Sigamos, estas son algunas cosas sobre el tribunal de Cristo. Seremos juzgados según la palabra de Dios. Seremos juzgados según el amor. Seremos juzgados según las palabras que pronunciemos. Seremos juzgados según las obras que hagamos. ¿Son obras ordenadas por Dios o son cosas que nosotros mismos inventamos? Seremos juzgados según la calidad de lo que hicimos. Eso debería hacerme decir, Señor, lo entiendo, necesito una vida de oración. Supongo que necesito una vida de oración. Necesito descubrirlo cada día. No solo eso, cada obra que hacemos debe estar impregnada de oración. Es la forma en que hacemos las obras. Deben estar impregnadas de oración. Debemos esperar en Dios y obtener sabiduría y caminar como Él dice. Espera el tiempo de Dios. Eso solo demuestra que necesitamos una vida de oración. Si entendemos esto, caminaremos con Dios como lo hizo Elías. Verán, todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Si tenemos esto en mente, está bien, Dios, tú quieres que crezca en amor, quieres que haga tus obras, quieres que las haga de manera excelente, quieres que te ame. Está bien, Dios, voy tras ello. Entonces comenzamos a vivir con eso en mente todo el tiempo. ¿Y saben qué sucede? Obtienen más gozo, más paz, más optimismo, y su vida mejora cada vez más, porque la luz para los justos se vuelve más y más brillante hasta el día perfecto. Así es como lo hizo Elías. Dijo, vive el Señor Dios delante de quien estoy, así que debemos vivir ahora mismo a la luz de Él. Cada día, todo lo que hacemos, pensamos y decimos, vivamos a la luz de Él y crecerás muy rápidamente. Ahora bien, el juicio tiene consecuencias, y eso es lo que mucha gente no sabe. Estas son las consecuencias de nuestro juicio si no somos conscientes de lo que Dios quiere, como lo que les acabo de decir. Eso solo fue un breve resumen superficial. Pero si no somos conscientes de lo que Dios quiere, no se lo daremos. Y entonces tendremos una experiencia horrible en el día del juicio. Lloraremos y rechinaremos los dientes. Eso sucederá en el cielo. Sí, así es. Lean la Biblia. En el libro de Apocalipsis, la gente ya está en el cielo, donde Dios dice que les enjugará las lágrimas.
En Lucas, Jesús contó la parábola de los siervos y los talentos. Dijo, haced negocios hasta que yo vuelva. Él les dio talentos a todos y ellos debían usarlos para la voluntad de Dios, para su gloria, para que su reino crece. Él regresó y los evaluó a todos. A algunos les dijo, fuiste fiel. Ahora estarás a cargo de 10 ciudades. A otros les dijo, fuiste fiel. Estarás a cargo de 5 ciudades. A uno le dijo, no fuiste fiel. Quítenle eso, siervo malvado. No estarás a cargo de nada. Así que entendamos esto. Esto está hablando de autoridad. Dios quiere que sus hijos e hijas reinen con Él. No todos los cristianos van a reinar con Cristo. Algunos estarán a cargo de lo que sea que representen las 10 ciudades. Podrían ser 10 galaxias, no lo sé. Dice que el incremento de su gobierno no tendrá fin y continuaremos con nuestro Padre por los siglos venideros. Comparemos nuestros 70 u 80 años, que son como un día. He oído a John Bever usar esta analogía. Y si Dios se te apareciera, Madeline, y te dijera, Madeline, la forma en que vivas el próximo martes va a determinar los próximos 50 años de tu vida. Bien, ahora apliquémoslo. Dios dijo, cómo vivas estos 70 u 80 años determinará la calidad, la gloria, la autoridad, el poder, todo eso por toda la eternidad. Es la verdad. Así que algunos estarán sobre mucho, otros sobre no tanto y algunos no estarán sobre nada. Esa es la autoridad y la gloria que llevemos será determinada por la medida de Cristo formado en nosotros. Por eso no es el tamaño de nuestro ministerio. Por eso Jesús dijo, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Encontraremos amas de casa desconocidas que caminaban con Dios. No eran conocidas en la tierra, pero aprendieron a poner la otra mejilla, a dar la segunda milla y a amar a su prójimo. Y estarán sentadas en tronos con Jesús. Y habrá personas que tuvieron grandes ministerios y ni siquiera sabremos quiénes son en el cielo. No se trata del tamaño del ministerio, sino de cuánto Cristo se ha formado en nosotros. Y ese engaño que tenemos en la tierra, donde la gente lucha por la influencia y quién me invita y cuántas visitas tiene, todo eso no significa nada para Dios. Eso significa que cada persona, donde quiera que esté, no importa si no eres nadie en la tierra, eres conocida en el cielo. No es la cantidad, es la calidad. Todo el capítulo 15 de Primera de Corintios trata sobre la resurrección de entre los muertos. Y Pablo dice que hay una gloria celestial y una gloria terrenal. Eso significa que hay una gloria de las cosas en los cielos y una gloria de las cosas en la tierra. Luego habla de la gloria celestial. Dice que hay la gloria del sol, la gloria de la luna, la gloria de las estrellas y que las estrellas incluso difieren en gloria entre sí. Hay estrellas brillantes y estrellas tan tenues que no se pueden ver a menos que se utilice un potente telescopio. El sol es tan brillante que si lo miras fijamente durante un par de minutos, te quedarás ciego. La luna es brillante, pero se puede mirar fijamente. ¿De acuerdo? Esto es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección. ¿De acuerdo? Así que alguien puede ser desconocido en la tierra, pero camina en amor. Aprenden a amar a sus enemigos. Aprenden a caminar con Dios. Aprenden a obedecerle. Simplemente tienen un caminar con Dios. Y por hacer eso han sido transformados a su imagen. Y tienen el amor de Dios, la humildad, la pureza, la santidad. En el siglo venidero veremos a personas desconocidas que brillarán como el sol cuando las veas. Habrá otras personas que realmente tuvieron grandes ministerios y serán pequeñas.
¿Quién es ese? Por eso Jesús dijo, muchos últimos serán primeros y los primeros últimos. Así que es importante entender los juicios. Hay diferentes niveles de autoridad, hay diferentes niveles de gloria y hay diferentes niveles de recompensa. Todos seremos recompensados según nuestras obras. Jesús dijo esto. Alguien necesita escuchar esto. Jesús dijo, incluso algo tan pequeño como darle a alguien, solo por el hecho de ser cristiano, darle a alguien un vaso de agua. Por favor, escuchen esto. No perderán su recompensa. Los ángeles están registrando, el cielo está registrando cada buena obra que hacen para el Señor. Ustedes necesitan saber esto, porque cuando lo saben, no se preocuparán por los hombres. No se preocuparán por lo que piensen los hombres. Y no deberíamos hacerlo. Eso es corrupción. No debemos hacerlo por los hombres, debemos hacerlo por el Señor. Ahora bien, si el Señor dice, si le das a una sola persona un vaso de agua fría, no perderás tu recompensa. Eso significa que todo lo que haces en secreto queda registrado en el cielo. Todo el capítulo de Pablo trata sobre la resurrección y los diferentes niveles de gloria. Cuando termina, esta es su advertencia final. No es Pablo, es el Espíritu Santo, es la Escritura. Ahora que ha hablado de la resurrección, de los diferentes niveles de gloria, dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Jesús dijo que debemos ser ricos en buenas obras. Habrá personas que llegarán a la otra vida y serán ricas, llenas de gloria, de dominio, de poder, de autoridad, y tendrán un historial de buenas obras. Escuchen, no se trata de la cantidad de dinero que dan. Recuerdan que Jesús se sentó junto a la tesorería y vio a una viuda poner sus 2 monedas. Él dijo, ella ha puesto más que todos los demás. Así que no tienen que decir, Señor, no tengo mucho que dar. Sí, lo tienen. Lo que sea que tengan es mucho. Lo que sea que tengan es mucho. Lo que tenía la viuda era más que lo que tenían los demás porque era todo lo que tenía. Así que nadie tiene que pensar, no tengo influencia. No soy nadie. No puedo tener un gran ministerio. No tengo mucho dinero. Sí que lo tienes. Todo lo que tienes, dalo todo. Sirve a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sé una casa de oración. Cumple la gran comisión. Haz lo que Dios dice. Vive para Él. Y te convertirás en una persona muy, muy rica. Y Dios preparará un lugar para ti. En 1 Corintios capítulo 11 había creyentes que se reunían, pero había divisiones entre ellos. Algunos de los creyentes menospreciaban a otros. En Corinto había judíos, griegos, romanos, gente de clase alta, gente trabajadora, y así había algunas divisiones entre las personas que habían nacido de nuevo. Entonces, cuando se reunían en un lugar de encuentro y celebraban la cena del Señor, algunas personas llegaban temprano y comían en exceso y bebían en exceso. Así que cuando llegaban otros que no tenían tanto, no quedaba suficiente comida para ellos y se sentían avergonzados. Escuchen, estaban cediendo al egoísmo y a la división en la iglesia y Dios los juzgó. Pablo dijo, por esta razón muchos de ustedes están débiles y enfermos. Algunos incluso han muerto prematuramente. Ahora bien, quiero decir esto ahora mismo. Eso no significa que cada persona que se enferma o muere sea un juicio de Dios. Así que ni se les ocurra pensar eso. Pero en este caso Dios usa esas cosas para castigar. Esto es lo que dijo. Muchos de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto prematuramente. Luego continúa diciendo, lo pueden leer en 1 Corintios 11. Cuando somos juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que ahí se va tú,
Una vez salvo, siempre salvo por la ventana. Porque si alguien persiste en su pecado, puede terminar siendo condenado junto con el mundo. ¿Lo ven? Así que Dios les castigó, y el castigo en ese momento fue la enfermedad. Y dijo que lo hizo para que no fueran juzgados y condenados. Así que el castigo temporal de Dios es su bondad para corregir nuestro rumbo. Luego dice en el siguiente versículo, si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Eso es lo que dice. Léelo en 1 Corintios 11. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Por eso debemos orar regularmente, Señor, ayúdame a juzgarme a mí mismo. No podemos juzgarnos a nosotros mismos sin el Espíritu Santo. Para que no nos volvamos totalmente introspectivos, simplemente decimos, Espíritu Santo, muéstrame. Así es como lo hacemos. Porque algunas personas pueden condenarse a sí mismas todo el día, y eso no es del Señor en absoluto. Simplemente dimos, Señor, muéstrame, y espera a que Él te lo muestre. Y cuando te lo muestre, arrepiéntete. Así que Dios dijo, si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Este es un mensaje muy importante porque el Señor está a punto de venir a la iglesia. Y así es como dice en Malaquías 3, el Señor a quien buscáis vendrá de repente a su templo. ¿Y quién podrá soportar su aparición? Él es como el fuego del fundidor que purifica a los hijos de Leví. Y luego continúa diciendo, será un testigo veloz contra los hechiceros. Se refiere a la brujería y también de ahí provienen las drogas y el abuso del alcohol. Y los perjuros, es decir, los mentirosos. Y los adúlteros, es decir, la pornografía y la inmoralidad sexual. Así que Dios dice que cuando venga será un testigo veloz contra el pecado sin arrepentimiento. Así que esta temporada en la que estamos ahora es como, Señor, júzgame ahora o ayúdame a juzgarme a mí mismo. Y el Espíritu Santo nos lo mostrará. Si oras así, Dios no te condenará. No hay condenación en Cristo. Si estás luchando contra el pecado, solo arrodíllate y di, Señor, quita esto de mí. Santifícame. A eso se le llama juzgarte a ti mismo. Si tienes un pecado persistente, júzgate a ti mismo. Permanece de rodillas todos los días hasta que desaparezca. Eso se llama juzgarte a ti mismo. Si te juzgas a ti mismo, no serás juzgado por Dios. Y si seguimos juzgándonos a nosotros mismos entre ahora y la segunda venida, vamos a tener una gran experiencia cuando venga el Señor. Él dirá, entra, siervo bueno y fiel, bien hecho. Amén. Para terminar, finalmente todos seremos juzgados y eventualmente, al final de todo, lo que escuchamos en la primera escritura del Salmo 19 fue que los estatutos de Dios, sus leyes, sus testimonios, sus mandamientos, el temor del Señor y los juicios de Dios deben ser más deseados que el oro fino. Así que quiero que oremos ahora mismo. Quiero que todos inclinen su cabeza. Cuando le pedimos a Dios que nos juzgue, no significa que Él nos vaya a hacer daño o infligirnos dolor. Significa que Él nos va a hacer conscientes. Él nos va a corregir el rumbo. Él nos va a hacer conscientes de lo que necesitamos ser conscientes. Señor, queremos tus juicios. No tenemos miedo de orar de esta manera. Queremos tus correcciones. Queremos que pongas nuestros pies en el camino recto y estrecho. Señor, queremos estar en el camino recto y estrecho. Queremos que nos pongas a todos, Señor, en el centro de tu voluntad perfecta. Señor, te pido que lo hagas por nosotros individualmente. Te pedimos que lo hagas por nosotros como iglesia. Señor, tú dijiste que a quien amas lo corriges. Señor, mi mayor clamor, Señor, es que queremos estar en tu voluntad. Señor, queremos hacer lo que tú quieres que hagamos. Queremos hacerlo de la manera que tú quieres que lo hagamos. Queremos hacerlo saturados de oración. Queremos hacerlo llenos de amor. Queremos hacerlo guiados por la sabiduría del Espíritu Santo. Individualmente y colectivamente,
te pedimos, Señor, que nos ayudes. Señor, queremos caminar en tu palabra y te pido que nos des, Señor, como pastor de este rebaño, que le des a nuestro cuerpo cualquier corrección que necesitemos, Señor. A quien amas lo corriges. Señor, llévanos a tu perfecta voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Si estás de acuerdo con eso, di amén. Alabemos a Dios.